Este es el proceso de observación electoral 2015 para el Instituto Nacional Electoral. Estamos con el licenciado Carlos Alza Segura, candidato a diputado federal del Distrito 17 en Coajimalpa. Licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con diplomados en Derecho Procesal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República. Ciudad, Género y Desarrollo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la Universidad de Barcelona. Centro de Justicia para Mujeres del Instituto Nacional de Ciencias Penales por la PGR. Ex jefe de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Coajimalpa. Muchas gracias por su participación. En México, durante los últimos años, y no sin una ardua labor ciudadana, se han logrado considerables progresos en el reconocimiento de los derechos políticos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales conocidos como DESC. Su importancia es trascendental para la juventud mexicana que exige gradualmente una mayor inclusión en la vida política del país, ya sea en la participación activa o en el ejercicio de sus derechos y libertades. La plataforma electoral refleja el grado de inclusión que se tiene en los planes de gobierno para la juventud y la atención a sus demandas y necesidades. Muchas gracias por su atención, por su participación. ¿Cuál es su oferta de inclusión para los jóvenes con sus propuestas de campaña? Pues muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de presentar nuestras propuestas en el tema de juventud. El tema de la juventud para Morena es un tema pues muy importante y nosotros pues tenemos varias propuestas en torno a la incorporación de los jóvenes en la cuestión de trabajo, educación, salud, sexualidad en diversos temas. Hablando en concreto del tema laboral, que es un tema pues muy importante en la actualidad. Sabemos que desafortunadamente hay mucha falta de empleos, falta de oportunidades, etcétera, que afecta sobre todo a los jóvenes. Es muy importante que se incentiven fuentes de empleo para que ellos puedan empezar a incursionar en el ámbito laboral. Una de las principales pues barreras, obstáculos que encuentran los jóvenes para iniciar su vida laboral es la falta de experiencia, ¿no? Que señala mucho en los diversos espacios laborales. Entonces, esa es una propuesta que nosotros tenemos de pues incentivar con los empresarios, que se empiece a incentivar esa iniciativa privada para que los jóvenes puedan empezar a incursionar en el ámbito laboral sin que sea el requisito de la experiencia algo pues simplemente tan necesario como lo que tienen los empresarios. Es muy importante que se permita que los jóvenes empiecen a trabajar, que muchos jóvenes que pues egresan de sus diversas carreras no encuentran trabajo, y uno de los principales obstáculos, repito, que encuentran es justamente eso, ¿no? Que no hay experiencia, se aduce que no hay experiencia. Entonces, eso se tiene que solucionar. ¿Puede describirnos cuáles son sus principales propuestas de campaña? Mira, tenemos varias, ¿no? Una de las principales propuestas que nosotros estamos dando a conocer a la ciudadanía es que nosotros queremos devolverle a la política su sentido original. ¿Cuál es el sentido original de la política? Pues servir a los demás, no servirse de la gente. Nosotros tenemos muy claro que ser un diputado es ser un representante popular, un representante de la gente. Entonces, si nos decimos ser representantes populares, lo que tenemos que estar es cerca de la gente. Desde luego que cumplir con la tarea legislativa, con la agenda legislativa es algo muy importante. Sin embargo, también debemos de empezar a tener ese verdadero encuentro y acercamiento con la gente, con nuestros representantes. Porque lo que ha acontecido pues todo este tiempo es que pues durante los periodos de campaña los diferentes candidatos piden el voto, se acercan a la gente y quien resulta electo pues llega al espacio de representación y jamás vuelve a acercarse a la gente. Nosotros queremos ser nuevamente verdaderos representantes populares, representar de manera digna a la gente, y creo que esa es una propuesta importante, porque la gente por eso ya no cree en la política, no cree en los políticos, no cree ya en el sistema político mexicano en general, por ese descrédito. Entonces nosotros queremos que la gente vuelva a creer en la política y que la política, te repito, sea un instrumento para servir a la gente. Esa es una propuesta. La otra que tenemos muy puntualmente pues es, tú sabes que una de las funciones de los legisladores es aprobar el presupuesto. Nosotros queremos que el presupuesto se vaya en su mayoría al gasto social,
a los rubros de salud, de educación, de vivienda, cultura, etc. Nosotros no somos partidarios de que el gasto, el presupuesto, se vaya a cuestiones tan superfluas. Por poner un ejemplo, pues el avión presidencial, que tuvo un costo de 7.600 millones de pesos. 7.600 millones de pesos que bien pudieron haber sido destinados para otras muchas necesidades que hay en nuestro país. Entre ellos, pues el tema justamente de la juventud, la inclusión de los jóvenes, ya hablábamos en el ámbito laboral y en otros ámbitos. Entonces, esa también es una propuesta de Morena, que el gasto social se aumente, tal como se hizo aquí en el Distrito Federal cuando el gobernador tiene de gobierno. Otra propuesta en ese mismo sentido que va relacionada con el tema del presupuesto, pues nosotros inmediatamente nos vamos a reducir nuestro sueldo. Y queremos que no nada más el de los diputados de Morena, sino que los 500 diputados federales, los 128 senadores, hablando del poder legislativo, pero inclusive hablando de los altos funcionarios del Ejecutivo y del Judicial, de los ministros de la Corte, magistrados, jueces, pues bajen sus sueldos y se cancelen muchas prestaciones onerosas para todos que ellos tienen. Por ahí dicen que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, creemos que eso es cierto. Pensamos que habiendo un gobierno austero se pueden tener importantes ahorros que nos pueden permitir echar a andar diversos programas sociales para tener a diversos grupos, niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores. Te comento como se hizo en el gobierno en el Distrito Federal, con el gobernador López Obrador al frente de la jefatura de gobierno, pues se inició este programa de austeridad republicana que permitió tener ahorros importantes y a partir de esos ahorros y de otras formas de organizar el presupuesto del gobierno de la ciudad, se pudieron establecer diversos programas sociales tan importantes como la pensión universal a adultos mayores, ¿no? Un programa que en un principio se acusó de ser populista y que ahora pues vemos que en muchos estados de la República se ha empezado a mal copiar ese tipo de programas, porque aquí en el Distrito Federal se les ha dado el carácter a muchos de ellos de la universalidad. No importa de qué partido seas, de qué partido estés afiliado, si eres rico, si eres pobre, si eres en un lugar o en otro. Aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, todos los adultos mayores de 68 años, por ley, tienen derecho a esa pensión. Estamos hablando justamente de derechos, no de cuestiones populistas, es simple y sencillamente reivindicar los derechos que tiene la gente. Y como candidato electo, ¿cuál consideras que es el principal obstáculo que se enfrenta cuando llegan a la situación de gobernar? Cuando se llega al puesto, ¿cuál es el primer obstáculo que enfrentan para poner en marcha todas sus políticas de gobierno y atender los derechos humanos, sea cual sea? Pues mira, hablando desde el ámbito legislativo, creo que uno de los principales obstáculos que se puede tener en un momento dado, pues es el no tener una mayoría, ¿no?, que te pueda respaldar y que pueda sacar adelante todo el proyecto y toda la plataforma política y legislativa que se tiene en un momento dado, ¿no? Ese creo que es uno de los principales obstáculos, sobre todo cuando se es minoría, pues se presentan las propuestas, se sube a tribuna, se habla, etcétera, pero a veces, en muchas ocasiones, desafortunadamente, por los partidos que detentan la mayoría, pues no se puede realmente impulsar esas propuestas. Desde el ámbito legislativo, creo que esa sería una de las principales, uno de los que tenemos que contar con una mayoría centralizada. No obstante, no tener una mayoría no quiere decir que no puedas, pues, proponer, impulsar, ¿no?, porque justamente para eso está de la tribuna y también las minorías, para que las minorías tengan voz y empezar ahí a generar esos cambios, ¿no?, y que al menos se tenga pues la voz, ¿no? Y en el gobierno, hablando ya de la administración pública, pues creo yo que uno de los principales obstáculos que se tienen para echar a andar las políticas públicas, en muchas ocasiones es la falta de presupuesto, pero en otras ocasiones eso no es tanto un problema inherente a la administración pública, sino más bien un vicio que desafortunadamente afecta a todas las instituciones, que es la corrupción. La corrupción, en términos generales, es lo que
no ha permitido que muchas políticas públicas se implementen y salgan adelante. Porque a veces sucede lo contrario. Si está el presupuesto, pero pues el presupuesto de todo, pues como que no lo vemos aplicado, no se tiene que aplicar. Y eso pues nos habla de muchas oportunidades de corrupción. Y hablando de los derechos económicos, ¿cuál es tu estrategia de inclusión para los jóvenes que padecen desocupación y desempleo? Mira, nosotros, y a partir de los recorridos que hemos estado haciendo a partir del 5 de abril, ya que inició nuestra campaña, hemos detectado efectivamente en las diversas colonias, pueblos, barrios en nuestro distrito, que hay muchos jóvenes en desocupación efectivamente. Jóvenes que estarían en edad de estudiar, o jóvenes que ya han estudiado y han terminado un bachillerato o una educación profesional inclusive. Nosotros lo que estamos proponiendo es que cada una de las colonias, sobre todo las que tienen mayor índice delictivo, mayor competitividad social, pues pueda tener presupuestos etiquetados para realizar planes de intervención social integral. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada colonia pueda haber casas de atención social en donde puedan pues, impartir pláticas, talleres, cursos de formación para diversos grupos, entre ellos el de la juventud. Es muy importante hablar del tema de prevención, de muchos temas que afectan a la juventud, ¿no? El tema de las adicciones, el tema del alcoholismo, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, de no hacer un uso de la sexualidad responsable, el tema de la violencia familiar, el tema de la violencia en términos generales, la delincuencia, creo que tienen que combatirse también con acciones de prevención. Entonces nosotros queremos acercar a los jóvenes todas estas herramientas también para desde la prevención poder empezar a realizar esa inclusión a la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo también establecer casas, en estas casas de atención social, cursos, talleres, para que la gente y los jóvenes puedan empezar a tener también pues, técnicas de autoempleo. Creo que eso es importante, ¿no? Y ha funcionado en como empleo en casa, por ejemplo, o que se puedan especializar en algún oficio que no tengan alguna profesión, etcétera, para que ya puedan echar mano y empezar a generar pues un ingreso económico para ellos mismos. ¿Cuáles son las acciones de gobierno que considera pertinentes para combatir la desigualdad, discriminación y falta de inclusión de minorías en temas de salud, educación y desarrollo en el aspecto de los derechos sociales? Mira, pues el tema de la desigualdad, de verdad que es un tema muy preocupante en nuestro país en términos generales, pero yo quiero poner de nuevo el ejemplo de nuestro distrito, el número 17, que corresponde a la delegación Cochumalco, de una parte de Álvaro Obregón. Creo que en este territorio, en esta porción territorial de nuestro país, se evidencian de una manera pues muy abierta estos grandes contrastes sociales que existen y esta gran desigualdad. En un mismo territorio tenemos colonias populares, colonias que tienen, problemas muy severos de adicciones, de alcoholismo, de violencia. Tenemos pueblos con tradiciones, con costumbres de vida comunitaria, y por otro lado también tenemos colonias pues con un alto nivel socioeconómico. Tenemos el Centro Corporativo Santa Fe, por un lado, y solo una barda ya divide y ya estamos en un pueblo, con otra situación totalmente, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo se dan estos contrastes de esta desigualdad social. Nosotros como Morena, y es algo pues, que es parte de nuestro proyecto alternativo de nación, pues justamente estamos planteando que nuestro país ya se dé vuelta al sistema económico que se ha venido impulsando los últimos años. Y hablamos del sistema económico neoliberal, que lo único que ha hecho es justamente que esa brecha de desigualdad social sea cada día más grande. Es una brecha ya abismal. Y justamente el tema de la desigualdad social es el que genera todo este tema de la violación a derechos humanos y de discriminación en muchos sentidos. Tenemos que pugnar por un nuevo sistema económico que sea más justo para todos. Morena lo que aspira es que toda la gente pueda vivir con dignidad. Justamente hablando del tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, como tú sabes, son derechos que todas y todos tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. El derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud,
que son derechos que el Estado no está garantizando, por todo, sino todo lo contrario. No son derechos que no están siendo respetados para la población y tenemos que sentar las bases para que esos derechos sean, pues sí, respetados, que toda la gente tenga de verdad pleno acceso a la alimentación sana y adecuada, a la educación, a la salud. Es muy lamentable lo que pasa en esos tres aspectos de los derechos humanos. No, aquí en la ciudad, de una u otra forma, tenemos, por lo menos, para comer a lo mejor algo muy sencillo, lo básico, no tenemos ni comer, ¿no? Pero hay muchos lugares en nuestro país apartados donde la gente literalmente no tiene pues, para comer, ¿no? Que ellos su pensar cotidiano es saber si hoy voy a comer o no. Y eso no puede ser en un país como nuestro. El tema de la educación, pues, y hablando en relación con el tema de la juventud, pues es lamentable que haya tantos rechazados en las universidades públicas. Nosotros ahí queremos poner especial énfasis. Yo, como siempre lo he dicho, orgulloso egresado de la UNAM, donde tuve el privilegio de estudiar y me debo pues de educación al pueblo de México, porque esta universidad pues se mantiene gracias a los impuestos que todos pagan. Pues debería ser una universidad que tuviera más espacios para que más jóvenes pudiesen pues estudiar, porque muchos se quedan con ese deseo, y la educación superior no debería de ser un privilegio, porque es un derecho humano, justamente hablando. Entonces nosotros queremos ahí poner especial atención en que se aumente el presupuesto de las universidades públicas autónomas de las entidades federativas, a la Universidad Nacional, al Instituto Politécnico Nacional, para que se pueda ir aumentando esta matrícula, estos espacios, ¿no? De acuerdo. Los DESCA buscan propiciar espacios de reflexión y propuesta sobre temas estratégicos como la administración de justicia, disponibilidad de instrumentos que definan y promuevan, informen para el ejercicio pleno de los derechos humanos, una vida digna, educación, un medio ambiente digno y una creciente apertura de los jóvenes hacia la cultura. ¿Qué consideran que es el principal problema que enfrenta su delegación en la violación de los derechos humanos? Son varios aquí en nuestro distrito, que hablaba yo pues ya de la desigualdad que priva aquí en el distrito número 17, una desigualdad pues social tremenda. Y aquí hay, pues sí, muchas violaciones a los derechos humanos de la gente, ¿no? Hablando ahorita, por ejemplo, del tema del medio ambiente sano y adecuado. A pesar de que nuestro distrito, nuestra federación de Coajimalpa y Álvaro Obregón tienen un importante territorio, porción de suelo de conservación ecológica, estamos viendo en los últimos años que este suelo de conservación ecológica está sujeto a fuertes presiones del crecimiento urbano no controlado. Y esto a la larga pues nos está afectando a todos en nuestro derecho a un medio ambiente adecuado, porque al acabarse nuestros bosques, al acabarse las áreas verdes, pues eso nos afecta a todos. Aquí en este distrito y en Coajimalpa de manera particular, tenemos muchísimas áreas verdes que no están siendo pues cuidadas de una manera adecuada. Nosotros consideramos que este tema también en el medio ambiente tiene que retomarse y crear los instrumentos adecuados para poder preservar realmente desde la cuestión legislativa y también desde el punto de vista de la regulación pública, ¿no? Que se generen verdaderas políticas públicas de cuidado del medio ambiente. También otro tema, el tema de la cultura, aquí en nuestro instituto pues está muy descuidado. La cultura, como también derecho humano, pues la gente no tiene acceso a actividades culturales de calidad. No se llega acá a Coajimalpa, Álvaro Obregón, a las partes altas, con actividades culturales de calidad para la gente. Creo que eso es algo que también tiene que acercarse: música, danza, teatro, etcétera, porque eso también está muy descuidado. El derecho a un medio ambiente está relacionado a un gobierno autosustentable, tendiente a disminuir el impacto ecológico y la inclusión de la juventud en deporte, recreación y educación. ¿Qué medidas concretas en sus planes de acción atienden a esta necesidad creciente por un ambiente digno para desarrollarse? Es lo que te comentaba, ¿no? Precisamente. Aquí tenemos que pugnar mucho porque se respeten nuestras áreas verdes.
Nosotros queremos impulsar y proponerle al Ejecutivo del Distrito Federal que se establezcan áreas de valor ambiental en todo el sistema de barrancas que tiene el Álvaro Obregón de Coajimalpa. Aquí en Coajimalpa y Álvaro Obregón el tema de las barrancas es un tema también muy complicado. Las barrancas son importantes reservorios de especies de flora y de fauna, pero que están seriamente ya amenazados por la contaminación y por el descuido que se ha dado por parte de las autoridades. Nosotros en ese punto también queremos etiquetar recursos para que de una vez por todas se pueda resolver ese tema de las barrancas. Es una deuda pendiente que existe con la población de Álvaro Obregón y de Coajimalpa para que se rescaten esos cauces que están ahorita pues prácticamente contaminados, son cauces de desecho, de drenaje, y es lamentable las condiciones en las cuales se encuentran estos espacios que nos generan muchos servicios ambientales. Ya te hablaba yo por otra parte del punto del suelo de conservación ecológica, que tiene que dar una verdadera protección a este suelo de conservación. Tenemos serias invasiones del suelo de conservación ecológica, la mancha urbana crece cada día más y más y más, y va a llegar el punto en que nos vamos a quedar sin áreas verdes. Y aquí lo que va a estar en riesgo pues es la viabilidad no de Coajimalpa o de Álvaro Obregón, sino es la viabilidad de toda la zona metropolitana de México. Los pulmones de la ciudad se están acabando, o nos estamos acabando, entonces tenemos que generar esas políticas públicas y legislativas fuertes para de verdad proteger nuestro suelo de conservación y nuestro sistema de barrancas. Por eso yo hablaba de que pudiéramos nosotros desde el legislativo impulsar que se establezcan estas áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, que ya por ejemplo el Parque Nacional de los Leones es una área natural protegida, pero pues que tengan verdaderos programas de manejo y desarrollo. ¿A quiénes considera jóvenes? Pues los jóvenes son la población que tiene, pues digamos yo, desde 15 hasta 29, 30 años. Excelente. ¿Con qué ventajas diría que cuenta la juventud, que ahora es su campo de estudio, su campo de acción, respecto a generaciones pasadas? ¿Cuáles son las ventajas que tienen los jóvenes ahora en la actualidad? Pues yo creo que una de las principales ventajas que tienen ahora los jóvenes es el uso de la tecnología, ¿no? El uso del internet, de las redes sociales, todas estas herramientas, porque yo creo que es una ventaja que se tiene para el acceso a la información. Ahora la juventud tiene la forma de poderse informar a través de estos medios, de estas redes sociales, de internet, de una manera más plural, no nada más desde la televisión o el radio, ¿no? Sino que ahora ya la información pues circula a una velocidad impresionante a través de esta tecnología, y creo que esa es una pues herramienta innovadora para la juventud importante. ¿Cuál sería su desventaja? Pues la desventaja en muchas ocasiones es el uso inadecuado, que se hace, por ejemplo, de las redes sociales. Ahí hablamos, por ejemplo, del tema del ciberbullying, ¿no? O sea, ahí también, como todo, ¿no? Si hay excesos, pues también son negativos. ¿Cuál ha sido el papel de los jóvenes dentro de su campaña? Pues muy importante, ha sido muy importante porque fíjate que yo tengo el gusto de que sean jóvenes fundamentalmente los que me hagan el favor de acompañarme en los recorridos que realizamos. Y déjame decirte que además son jóvenes con conciencia y con convicción. Porque aquí en Morena nosotros estamos realizando una campaña sencilla, austera, donde a las personas, los jóvenes que nos acompañan a nuestros recorridos, no se les paga nada. Lo hacen por convicción y porque creen en el proyecto de Morena y porque creen que a partir de ese proyecto puede empezarse a regenerar la vida pública de nuestro país. Y ha sido muy importante. ¿Qué porcentaje diría que es de su equipo de campaña los jóvenes? Los jóvenes entre 18 y 30 años de edad, aunque esos sí son mayores de edad, son un 70%. Bastante. De los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿cuál diría que es el mínimo que se requiere o los mínimos que se requieren para que un joven se desarrolle dignamente? Híjole, es que todos los derechos humanos son importantes, ¿no? Yo creo que
no se puede a veces como que decir este derecho humano es más importante que el otro, porque una de las características de los derechos humanos pues es que se interrelacionan, pues, ¿no? Hablamos de esta parte de que un derecho humano va de la mano del otro, no lo podemos ver como algo separado. A mí no me gustaría decir este tema de derechos humanos es menos importante que el otro. Para mí, todos son fundamentales para que una persona pueda vivir con dignidad. Y para garantizar los DESCA, ¿qué propuestas habría en específico para su campaña o qué compromisos? Bueno, los compromisos que estamos haciendo, y es lo que te comentaba en un principio, pues es que se aumente el presupuesto al gasto social. Y ahí dentro del gasto social hablamos de la salud, de la educación, de la recreación, de la cultura. Creo que como legisladores tenemos una gran responsabilidad, o los que queremos ser legisladores en un momento dado resultamos en esto, es una gran responsabilidad en ese sentido, ¿no? En el momento en que nosotros nos preocupemos por orientar el presupuesto hacia estos temas, pues vamos a abonar a que esos derechos humanos sean plenamente respetados y que se puedan realmente ejercer. Porque los derechos pues están consignados en nuestra Constitución, pero no están siendo garantizados. Entonces nosotros queremos que se garanticen a partir de que haya los presupuestos suficientes y adecuados para nosotros. Como candidato de Morena al Distrito 17, por una diputación federal, ¿cuál sería el mensaje que enviaría a todos los jóvenes de su distrito? Bueno, pues yo el mensaje que les envío a los jóvenes del distrito, pues es a que participen, a que se involucren en los temas públicos, en la política. La política no es algo malo, desafortunadamente lo hemos visto como algo malo a partir pues de toda la decadencia que hemos visto a lo largo de los últimos años, y de que partidos van, partidos vienen, de que nos han gobernado pues gente que ha dejado mucho que desear, y de ahí viene este descontento y este descrédito del cual goza la clase política. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que habemos todavía gente que tenemos principios, que tenemos valores, que queremos trabajar de una manera honesta y limpia, y yo lo que les pido es que este 7 de junio salgan a votar de una manera libre, consciente e informada. Creo que eso es algo fundamental en la actualidad. Y hablando precisamente de las herramientas de las que ahora tienen los jóvenes, hablábamos pues, de estas herramientas del internet, de las redes sociales. Ahora pueden ustedes pues conocer perfectamente cuáles son los perfiles de los candidatos, qué es lo que estamos proponiendo. Infórmense para que pues emitan un voto informado, consciente. En la página del INE justamente hay una sección que se llama Conoce a tu candidato. Entren a esa sección de la página del INE y ahí van a poder comparar qué es lo que proponemos los diferentes candidatos. Afortunadamente ha habido muchos que no han subido ahí sus propuestas, sus perfiles. Es lamentable porque creo que es una herramienta importante que el INE nos puso a los candidatos, que puso a disposición a los candidatos, que vamos a hacer uso de ella, y eso lo quiero decir a los jóvenes en el Distrito 17, pero de todo el Distrito Federal y del país, a que participen, a que nos involucremos en la vida pública de nuestro país. Candidato, muchas gracias. Gracias a ustedes. Este es el proceso de observación electoral 2015. Muchas gracias.